Pagué servicios de la casa durante años y mi familia decía que no ayudaba. Cuando mostré los recibos a mi nombre y los montos totales, la conversación cambió de golpe. Durante años viví con esta idea constante de que en mi casa yo era el problema, el flojo, el que no aportaba nada y solo estorbaba. Mis papás construyeron ese discurso tan repetido que terminó metiéndoseme bajo la piel, haciéndome dudar hasta de mis propios recuerdos. Según ellos, yo solo vivía ahí de gratis y no tenía idea de lo que era sacar una casa adelante, cuando la verdad, aunque suene a cliché de gente cansada, era exactamente lo contrario. Empecé a trabajar apenas acabé la escuela porque sabía que nadie iba a pagarme nada. Conseguí un empleo en un supermercado, luego en una tienda de electrónicos, y conforme fui subiendo horas y aumentos, fui tomando más y más responsabilidades en la casa. Nunca fue una conversación formal de oye, hijo, ¿podrías ayudarnos con esto? No. Las cosas simplemente empezaron a llegar a mi correo, a mi nombre, a mis cuentas. Cuando mi papá perdió el trabajo y mi mamá apenas sacaba media jornada en una lavandería, yo fui el que empezó a cubrir la luz, el agua, el internet y una parte importante de la renta. Lo hacía porque pensaba que era temporal y porque, aunque fueran difíciles, seguían siendo mis papás y no quería verlos hundirse. El problema fue que ese mientras tanto se volvió permanente sin que nadie lo reconociera jamás. Ellos actuaban como si fuera mi obligación y ya. Mi hermana menor, que nunca aportaba nada y gastaba más de lo que ganaba, era tratada como si fuera la jodida joya de la familia. Mientras yo era el que no hacía nada aun cuando literalmente puse mi nombre en todos los servicios porque mis papás ya ni siquiera calificaban para tramitarlos. De hecho, la razón por la que muchas cuentas aparecían bajo mi nombre no era por gusto, sino porque a ellos ya les habían cerrado opciones por pagos atrasados. Pero claro, eso nunca entraba en las discusiones familiares, porque todo era más fácil si yo llevaba el papel del ingrato. Durante cierto tiempo me tragué ese cuento. Llegaba del trabajo molido, abría un recibo y lo pagaba sin chistar, pensando que era temporal pero sin tener un plan real de salida. A la menor queja sobre querer ahorrar para mudarme, mi papá soltaba cosas como que yo no tenía idea de cuánto costaba vivir solo o que me iba a morir de hambre por necio. Mi mamá repetía que ella ya se sacrificó lo suficiente por mí y que ahora era mi turno. Y mi hermana, que ni para sus propios productos del cabello tenía dinero, decía que yo siempre hacía dramas, que si tanto me molestaba pagar cosas, pues que me fuera, total nadie me estaba deteniendo. Esa parte era la que más me hervía la sangre, porque era fácil para ella decirlo mientras vivía como si la vida fuera hecha de algodón, con todo resuelto sin mover un dedo. Todo reventó un día de finales de año, después de una discusión absurda por la que mi papá afirmó que en esta casa todos aportamos menos tú. Yo estaba sentado en la mesa todavía con la ropa del trabajo encima, sintiendo cómo se me tensaba la espalda al escuchar esa frase, porque no era la primera vez que la decía. Intenté responder con calma, pero en cuanto abrí la boca mi hermana intervino con ese tono condescendiente que me puede sacar de mis casillas. Ella dijo algo como que yo solo pagaba el internet, que dejara de inflarme el pecho. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de que no había forma de explicar nada porque no querían entender. Me levanté sin decir una palabra, fui a mi cuarto, abrí un cajón donde guardaba todo lo que nunca pensé que necesitaría, y regresé a la mesa con una carpeta llena de recibos. La coloqué frente a ellos sin dramatismos y comencé a pasar página por página. Les señalé mi nombre en el recibo de electricidad, les mostré mi nombre en el recibo del agua, les mostré los comprobantes del internet, los extractos donde se veía claramente el pago de la renta saliendo de mi cuenta. Les expliqué que todos esos servicios estaban a mi nombre porque a ninguno de los dos se los aprobaban ya, que llevaba años cubriéndolos, que muchas veces me quedaba sin dinero para mis propias cosas porque estaba pagando todo lo que ellos decían cargar sobre sus hombros. Mi mamá intentó decir que no recordaba haberme pedido eso, como si yo me hubiera ofrecido por gusto, y mi papá solo se quedó callado mirando los papeles como si fueran escritos en otro idioma. Mi hermana se puso a alegar que no podía ser tanto dinero, que seguramente yo estaba exagerando. Entonces saqué una hoja donde tenía la suma total. No hice ningún discurso, solo la dejé sobre la mesa. Verlos callados, sin saber qué decir, fue una sensación extraña. Una parte de mí esperaba que pidieran perdón, que aceptaran que se equivocaron, que reconocieran aunque fuera una vez en su vida que yo mantuve esa casa a flote. Pero no. Lo único que dijeron fue que estaba siendo dramático, que no debí juntar todo eso, que quien hace esas cosas y que no entendían por qué quería humillarlos.
En ese momento decidí que había terminado. Sin levantar la voz les dije que yo no iba a pagar un carajo más, que ya estaba harto de que me trataran como si fuera un estorbo cuando llevaba años cargando con todo. Mi papá intentó ponerse firme y decir que no podía simplemente dejar de pagar porque vivía ahí, pero le respondí que ellos habían vivido de mi dinero más que suficiente. Nadie dijo nada después. Yo me encerré en mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me quedé ahí en silencio, sintiendo una mezcla rara de enojo, alivio y agotamiento. Esa noche me quedó claro que si seguía viviendo ahí, iba a terminar odiándolos. Y aunque suene duro, ya estaba muy cerca de hacerlo. Era hora de que cada quien pagara lo suyo, empezando por mí mismo, que ya había pagado demasiado. Actualización 1. Pasaron 2 días completos antes de que alguien en la casa mencionara de nuevo el tema, aunque el ambiente se volvió tan tenso que casi podía escucharse incluso cuando nadie hablaba. Era la clase de silencio que se siente más en el cuerpo que en los oídos, un silencio que te sigue a cada cuarto como si te estuviera recordando que algo se rompió y no va a arreglarse solo. Yo me levantaba temprano para ir al trabajo y volvía en la noche, y en ese lapso mis papás hacían como si yo fuera un invitado al que no sabían si hablarle o ignorarlo. Mi mamá evitaba verme porque, según ella, mi actitud la hacía sentir atacada. Mi papá caminaba por la casa con ese aire de hombre indignado que cree que su autoridad fue cuestionada y no sabe cómo recuperarla más que exagerando su enojo. Mi hermana, por su parte, hizo lo que siempre hacía cuando se sentía arrinconada, fingir que no pasaba nada y al mismo tiempo lanzar comentarios disfrazados de chistes malos que solo servían para irritar más. El corte real vino cuando se dieron cuenta de que lo decía en serio, porque durante muchos años ellos se acostumbraron a que yo tragara mi frustración para no crear más conflictos. Les daba igual que yo llegara rendido del trabajo, que tuviera mis propios gastos o que quisiera ahorrar para una vida independiente. Para ellos yo era una extensión de la casa, una especie de recurso inagotable que siempre estaría ahí para sostener todo, y su capacidad para ignorar la realidad era asombrosa. Por eso, cuando ellos descubrieron que los pagos automáticos habían dejado de salir de mi cuenta, la casa entró en una especie de pánico organizado que me dejó ver de golpe lo mucho que dependían de mí y lo poco que estaban dispuestos a aceptarlo. El primer aviso fue el mensaje de texto del proveedor de Internet que, irónicamente, llegaba a mi celular porque yo era el titular del servicio. Lo leí mientras estaba en el trabajo y no lo pensé 2 veces, lo dejé sin pagar. Sabía que esa noche iba a ser interesante. Cuando llegué a la casa después del cierre, escuché apenas abrí la puerta la voz de mi mamá en un tono desesperado pero tratando de sonar calmada. Me decía que algo pasaba con el Internet, que la televisión no cargaba nada, que mi hermana estaba molesta porque no podía conectarse para una tarea, que el módem tenía una luz roja parpadeando. Respondí con una naturalidad que creo que la desconcertó. Le dije que debía ser porque no estaba pagado y que, como había dicho hace 2 noches, yo ya no iba a cubrir esos gastos. Ella abrió los ojos como si me hubiera escuchado hablar en otro idioma y me preguntó si hablaba en serio. Le dije que sí, que no tenía por qué seguir financiando todo mientras ellos insistían en que yo no ayudaba en nada, y que era momento de que cada quien se hiciera cargo de lo que le correspondía. Ella frunció la boca como si hubiera mordido algo amargo y, sin responderme, fue directo a la habitación para contarle a mi papá. Lo que siguió fue un desfile de reproches que parecían estar ensayados desde hacía años pero que, por alguna razón, nunca habían usado tan explícitamente. Mi papá me llamó irresponsable, decía que estaba poniendo en riesgo la estabilidad de la casa, que yo no entendía lo difícil que era conseguir trabajo a su edad, que él ya había dado mucho por mí y que yo estaba devolviendo todo con una actitud ingrata. Lo escuché con calma porque ya conocía ese patrón suyo de mezclarse entre víctima y autoridad dependiendo de lo que necesitara en el momento. No respondí más que lo estrictamente necesario, porque cualquier palabra de mi parte iba a ser tomada como una provocación y no tenía intención de seguir jugando el rol que ellos querían que cumpliera. Esa misma noche recibí un mensaje de mi hermana, largo y lleno de frustración, diciéndome que yo estaba actuando de manera egoísta, que no podía simplemente dejar de pagar cosas porque vivía ahí y que no entendía por qué hacía tanto drama si, en sus palabras, yo solo pagaba el Internet. La ignorancia que mostraba en cada frase me confirmó lo que ya venía sospechando desde hacía tiempo. Ella no tenía idea de cómo funcionaba la casa porque nunca se había molestado en averiguarlo. Sus gastos estaban cubiertos sin que ella moviera un dedo, y eso la hacía hablar desde una comodidad que ni siquiera era consciente de tener. No le respondí.
Me limité a bloquearla, porque cualquier respuesta mía iba a terminar en un intercambio que no valía la pena. Ese fue el inicio de la verdadera consecuencia de todo esto, dejé de sentirme culpable. Durante años cargué con la idea de que estaba obligado a mantenerlos porque eran mi familia, pero al ver sus reacciones me di cuenta de que no había nada de mutuo en esa relación. Yo daba, ellos recibían, y cuando por fin dije que no, todos actuaron como si yo estuviera traicionando un pacto que, sinceramente, yo nunca acepté. En lugar de revisar lo que habían hecho o no hecho, prefirieron culparme por poner límites, como si yo hubiera cometido algún delito por querer dejar de sostenerlos económicamente. Lo que vino después fue un comportamiento pasivo-agresivo que ya me esperaba, pero igualmente me cansó. Mi mamá empezó a hacer ruidos exagerados cuando lavaba los platos, como si quisiera que yo saliera a preguntarle qué tenía. Mi papá comenzó a dejar las luces encendidas a propósito para insinuar que si yo no pagaba la electricidad, entonces que se jodiera la factura. Mi hermana, cada vez que pasaba por el pasillo, murmuraba cosas que no alcanzaba a distinguir pero que claramente iban dirigidas a mí. Fue un ambiente agotador, no tanto por lo que hacían sino porque cada una de sus acciones era un recordatorio de que nunca me habían visto como un adulto, sino como un proveedor accidental al que podían manipular con culpa. Sin embargo, en medio de todo eso, empecé a notar algo más interesante. A pesar de toda su indignación, ninguno de ellos dio un paso real para resolver nada. Nadie llamó al proveedor del Internet para preguntar cómo pagarlo. Nadie revisó la cuenta bancaria para ver si podían cubrir la luz. Nadie se sentó a hacer cuentas de lo que costaba la casa. Lo único que hicieron fue esperar a que yo cediera, como si todo fuera una rabieta mía y no una decisión firme. Fue en ese momento que entendí que mi salida de esa casa no era solo deseada, sino necesaria. Estaban tan acostumbrados a que yo me hiciera cargo de todo que ni siquiera sabían cómo vivir sin mi dinero. Y en lugar de asumirlo, preferían atacarme. La parte que terminó de confirmar mi decisión ocurrió casi al final de esa semana, cuando mi mamá se acercó a mi cuarto con un tono que combinaba súplica y manipulación. Me dijo que entendía que estuviera molesto, pero que no podía dejar de pagar de un día para otro, que el internet y la luz no eran lujos sino necesidades, y que yo debía pensar en la familia. La escuché sin interrumpirla, y cuando terminó le dije que había pensado en la familia durante muchos años, que esa era justamente la razón por la que yo había cargado con todo, y que ahora era momento de pensar en mí. Ella respondió que hablar de esa forma era cruel y que un hijo no debía comportarse así. Y ahí fue cuando tuve la claridad que no había tenido nunca: si yo seguía en esa casa, iba a terminar siendo el villano de una historia que ellos mismos inventaron para no asumir responsabilidades. Esa noche tomé la decisión de empezar a guardar cada centavo que pudiera para irme lo antes posible. Y aunque no lo dije en voz alta, esa decisión fue el verdadero punto de quiebre. Mis papás aún creían que podían presionarme. Mi hermana aún pensaba que yo iba a ceder como siempre. Pero yo ya estaba en otro punto, uno donde entendía que el cariño no era excusa para aguantar abusos y que la sangre no obligaba a nadie a vivir una vida que no quería. Y mientras me acostaba esa noche, escuchando a mi papá quejarse al otro lado del pasillo porque no podía ver sus programas, supe que lo que estaba por hacer no solo iba a cambiar mi vida, sino también la de ellos. Aunque no estuvieran preparados para ello. Actualización 2. Un mes después de aquella primera semana caótica, la casa había cambiado de un modo que yo ya esperaba, pero que igual me hizo ver la situación con una claridad que antes no tenía. Desde que dejé de pagar los servicios, mi papá y mi mamá pasaron por varias fases, como si estuvieran negociando entre ellos mismos cuánto orgullo podían darse el lujo de mantener. Primero fue la rabia pura, luego el silencio pasivo-agresivo, después una especie de resignación cansada que no resolvía nada pero los hacía sentir que tenían control. Y finalmente llegó un punto en el que parecía que estaban esperando que yo volviera a mis sentidos y retomara todo como si nada hubiera pasado. Era extraño verlo, porque parecían convencidos de que mi decisión había sido un berrinche pasajero y no la culminación de años de cargar con obligaciones que nunca me correspondieron. Yo, por mi parte, ya había tomado la decisión de irme y no tenía ninguna intención de dar marcha atrás. Durante esas semanas, cada vez que ponía un pie en la casa me recordaba que ese lugar había dejado de ser un hogar hacía mucho tiempo, y que solo seguía ahí por costumbre y por la culpa que ellos tan hábilmente me habían inculcado desde joven. Sin embargo, la culpa se me estaba desvaneciendo, porque cada día encontraba otra razón para entender que no les debía más de lo que ya había dado.
Empecé a empacar mis cosas de manera discreta, sin hacer ruido ni avisar nada, porque sabía que si ellos se enteraban antes de tiempo, iban a intentar manipularme o hacer algún drama que complicaría mi salida. Guardaba ropa en mochilas que llevaba a mi auto, sacaba mis libros poco a poco, desconecté mis dispositivos y los escondía en el baúl para evitar que alguien intentara quedarse con algo cuando me fuera. Fue casi como prepararme para una evacuación silenciosa, algo planeado con cuidado para evitar confrontaciones innecesarias. El punto de quiebre definitivo ocurrió una mañana en la que mi papá discutía por teléfono con el casero. Yo estaba en mi cuarto vistiéndome para ir a trabajar cuando escuché que él decía, con ese tono molesto que usa cuando sabe que no tiene argumentos sólidos, que no entendía por qué la renta había subido, que él siempre había pagado a tiempo y que ese aumento era injusto. Lo escuché mentir con una naturalidad que solo se le daba cuando intentaba salvar su propio pellejo, porque yo sabía perfectamente que la renta no había subido ni un centavo. Lo que había pasado era que, por primera vez en años, la había pagado tarde porque ya no podía contar con mi transferencia automática en la fecha exacta. El casero no era un hombre particularmente paciente, así que escuchar su voz elevándose desde el teléfono no me sorprendió cuando entré a la sala para agarrar mis llaves. Él le recordó a mi papá que el contrato estaba bajo nuestros nombres combinados porque yo era quien tenía mejor historial crediticio, y que, si seguían los retrasos, se vería obligado a tomar medidas. Lo más interesante del intercambio no fue la advertencia, sino la cara de mi papá cuando entendió que ya no tenía el respaldo de mi estabilidad financiera. Fue como verlo encontrarse con una versión de sí mismo que no podía soportar ver. En ese momento mi mamá trató de intervenir con comentarios evasivos, como que yo estaba pasando por una etapa o que ya se me iba a quitar lo testarudo. Intentando tranquilizar al casero como si yo fuera un adolescente enojado y no un adulto que llevaba años sosteniendo la casa. Esa fue la primera vez que no pude evitar reírme, aunque no de manera evidente. Me giré hacia ellos y les dije que ya no era mi problema, que yo no iba a poner mi nombre en riesgo por irresponsabilidad ajena y que si ellos no podían cubrir la renta, era asunto suyo. Ambos se quedaron en silencio como si les hubiera arrojado un balde de agua fría. La verdad es que no esperaba que respondieran, y no lo hicieron. Fue un silencio que llevaba el peso de muchas cosas que nunca dijeron y de todas las que fingieron no ver. A partir de ese día empecé a pasar menos tiempo en la casa. Me quedaba más horas en el trabajo, me reunía con amigos, o simplemente me iba a caminar para despejarme antes de regresar. La atmósfera dentro de la casa se volvió casi irrespirable, cargada de reclamos indirectos que flotaban en el aire aunque nadie los dijera abiertamente. Mi hermana seguía actuando como si yo hubiera cometido un crimen, lanzándome miradas de desprecio cada vez que pasaba a mi lado. Como si yo fuera responsable de que ahora tuviera que vivir sin la comodidad a la que estaba acostumbrada. De vez en cuando escuchaba cómo le decía a mi mamá que yo había arruinado su vida, que ya no podía ver sus series, que no tenía datos en el celular porque no quería gastar, y que era injusto que yo decidiera abandonarlos justo cuando, según ella, más me necesitaban. Cada una de esas frases que escuchaba por accidente, desde mi cuarto o desde el pasillo, me servía como gasolina para acelerar mi plan. Si antes tenía dudas sobre irme, ahora no había ninguna. No quería convertirme en un adulto que se quedara atrapado en esa dinámica para siempre, cargando con una familia que no quería cambiar y que veía cualquier esfuerzo mío como una obligación en lugar de un gesto. Fue entonces cuando conseguí un estudio pequeño no muy lejos de mi trabajo. No era nada lujoso, pero era mío. Tenía una cocina compacta, un baño que solo yo iba a usar y un espacio donde podía poner una cama y una mesa sin que nadie me cuestionara nada. Lo firmé sin decirles una sola palabra y fijé la fecha de mudanza una semana después. La noche anterior a irme, terminé de sacar todo lo esencial. Dejé únicamente ropa vieja que no quería, algunas cosas que ya no servían y un cajón vacío donde antes guardaba mis papeles. Nadie notó que mi habitación ya no tenía más de la mitad de mis pertenencias. Tenía claro que la mañana siguiente sería rápida, levantarme temprano, tomar lo que faltaba, meterlo al auto y desaparecer antes de que cualquiera se despertara. Así lo hice. Cerré la puerta de mi habitación, caminé por el pasillo sin mirar atrás y crucé la sala donde aún quedaban restos de los platos sin lavar del día anterior. La casa estaba a oscuras, silenciosa y desordenada, y por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa. Solo alivio. Un alivio tan nítido que casi podía respirarlo. Una vez instalado en el estudio, me di cuenta de algo que nunca había experimentado,
la tranquilidad de abrir una puerta y saber que detrás no había nadie esperando que resolviera sus problemas. Sentí una ligereza que me acompañó los días siguientes mientras organizaba mis cosas y me adaptaba a mi nueva rutina. Podía llegar a casa después del trabajo sin tensión, cocinar sin interrupciones, sentarme a descansar sin escuchar discusiones o reclamos. Esa calma, que para otros es normal, para mí era un descubrimiento que llegó tarde pero llegó fuerte. Sin embargo, la paz no duró demasiado antes de que empezaran las llamadas. Mi mamá me marcó varias veces el primer fin de semana, y no respondí. Luego me mandó mensajes preguntándome dónde estaba, si planeaba regresar, si pensaba seguir con ese capricho de vivir solo. Mi papá se sumó después con su tono autoritario disfrazado de preocupación, diciendo que necesitábamos hablar como adultos y que estaba haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. Mi hermana, por supuesto, mandó un mensaje lleno de insultos diciéndome que era un imbécil egoísta, que los dejé tirados, que gracias a mí la casa estaba hecha un desastre y que ahora tenían que organizarse para cosas que ella nunca había tenido que hacer. Ese fue el momento en el que entendí que mi partida no solo era necesaria, sino que había sido inevitable desde hace años. Cada mensaje, cada reclamo, cada insulto era una confirmación de que no querían cambiar, que no entendían que yo también tenía derecho a una vida propia. Ellos no buscaban reconciliación ni reflexión, solo querían que yo regresara a cumplir un rol que les convenía. Y mientras los leía desde el sillón de mi estudio, con mis cosas ordenadas a mi gusto y un silencio que por fin era mío, me di cuenta de que jamás iba a regresar a ese lugar como hijo responsable de todo. Ya no, jamás. Actualización final. 3 meses después de haberme mudado, la distancia que al inicio se sentía como un respiro temporal se convirtió en una confirmación constante de que había tomado la decisión correcta. Al principio, mis papás insistían con mensajes y llamadas en los que mezclaban súplicas, reproches y manipulación emocional, dependiendo del estado de ánimo de cada uno. Llegué a reconocer sus patrones. Mi mamá intentaba sonar lastimosa, como si yo hubiera abandonado a una persona enferma. Mi papá trataba de imponer autoridad con frases que quizá funcionaron cuando yo tenía 10 años, pero que ahora solo revelaban su incapacidad para aceptar responsabilidades. Mi hermana recurría a los insultos, convencida de que tenía la autoridad moral para juzgarme pese a no haber hecho jamás algo útil por la familia. Con el tiempo, ese flujo de mensajes pasó de intenso a esporádico, no porque hubieran entendido mi postura, sino porque, conforme las consecuencias reales empezaron a alcanzarlos, ya no tenían energía para mantener la fachada de superioridad moral que tanto les gustaba exhibir. El primer indicio claro de que estaban en problemas llegó mediante un mensaje breve de mi mamá, redactado como si quisiera sonar tranquila pero dejando entrever el pánico detrás de cada palabra. Me preguntaba si sabía algo sobre un aviso que había llegado respecto al servicio de luz, uno de esos avisos formales donde se notifica la fecha exacta en que se suspenderá el suministro si no se realiza el pago pendiente. Ese tipo de aviso nunca había llegado antes porque yo siempre pagaba puntualmente, así que ella no estaba acostumbrada a lidiar con esas situaciones. Leí su mensaje sin sentir el peso emocional que en otro tiempo me habría provocado. No respondí de inmediato, lo dejé en visto mientras seguía con mi día. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no sentía la obligación automática de rescatar problemas que yo no había creado. La situación se volvió más evidente cuando mi papá, normalmente altivo y hostil, decidió llamarme después de varias semanas de silencio. Contesté porque quise escuchar cómo plantearía el asunto. Usó un tono que intentaba sonar neutral, pero no podía esconder la tensión. Me dijo que estaban teniendo un mes complicado, que algunas cosas se habían acumulado, que necesitaban que por esta vez los ayudara con los pagos, y que entendía que yo estuviera molesto, pero que la familia debía apoyarse en momentos difíciles. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de lo irónico que era que ahora, cuando por fin enfrentaban la realidad que yo llevaba años cargando solo, pretendieran usar el argumento de la unidad familiar. Le respondí que no tenía por qué involucrarme en sus deudas, que llevaba meses advirtiendo que no iba a continuar sosteniéndolos y que esto era consecuencia de ignorar durante años todo lo que yo aportaba. Él se quedó en silencio unos segundos, y luego pasó de la postura moderada a la agresividad que le era más natural. Me dijo que estaba siendo inmaduro, que no podía dejarlos hundirse, que no entendía cómo un hijo podía darle la espalda a su propia familia. Me habló como si yo fuera un ingrato que jamás había contribuido en nada, borrando convenientemente toda la evidencia que yo puse sobre la mesa antes de irme. No me sorprendió, porque así funcionaban siempre.
cuando algo les convenía, lo recordaban, cuando no, lo negaban como si nunca hubiera ocurrido. Esa conversación terminó conmigo diciéndole que no volverá a llamarme para pedirme dinero. Él respondió que no pensaba pedirme nada nunca más, que no necesitaban mi ayuda y que ya verían cómo resolvían. Colgué con la sensación de haber escuchado ese mismo despliegue de orgullo inútil toda mi vida. Unas semanas después, mi hermana decidió intervenir, como si ella fuera la voz de la razón. Me envió un mensaje ridículamente largo en el que intentaba explicar que, aunque ella entendía mi enojo, yo no estaba viendo la situación completa. Que mis papás estaban atravesando un momento complicado y que era mi responsabilidad apoyarlos. Me reclamaba que yo viviera cómodo y tranquilo mientras ellos lidiaban con cuentas atrasadas y servicios suspendidos. Como si mi comodidad hubiera surgido de la nada y no de haber trabajado por años mientras ella se dedicaba únicamente a consumir. Decía que yo era injusto y cruel, que no podía creer que fuera tan egoísta y que jamás pensó que yo terminaría actuando como un extraño. Después de leer todo eso, ni siquiera me molesté en responderle. Me pareció absurdo que pretendiera hablar de responsabilidades cuando ella nunca tuvo una sola. El golpe final para ellos llegó cuando recibieron el aviso de desalojo preventivo por atraso en la renta. Esa noticia no me llegó por ellos, sino por el casero, quien me llamó directamente porque mi nombre aún aparecía en la documentación anterior al cambio. Él sabía que yo ya no vivía ahí, pero quería asegurarse de que no hubiera confusiones. Me explicó que llevaba 2 meses sin recibir el pago completo y que, aunque no quería tomar medidas drásticas, debía asegurar el cumplimiento del contrato. Le dije que yo ya no tenía nada que ver, que había solicitado ser removido del documento y que cualquier acuerdo debía ser únicamente con mis papás. El casero me dijo que entendía, pero su tono dejaba claro que estaba harto de tratar con ellos, especialmente ahora que ya no podían esconderse detrás de mi puntualidad. Ese mismo día recibí un mensaje de mi mamá pidiéndome que fuera a la casa porque necesitaban hablar conmigo de algo importante. Accedí a ir, no porque pensara que debíamos reconciliarnos o porque quisiera ayudarlos, sino porque intuía que esa conversación iba a revelar algo que llevaba mucho tiempo gestándose. Cuando llegué, la casa se veía distinta. No era una diferencia física, sino una sensación general de desgaste que nunca había notado antes. Era como si la ausencia de mis aportes hubiera dejado expuestos todos los problemas que antes estaban cubiertos por mi trabajo. Mis papás estaban sentados en la sala con expresiones tensas, y mi hermana, que normalmente tenía alguna postura arrogante, evitaba mirarme directamente. Mi mamá comenzó con un discurso que había repetido en versiones distintas durante toda mi vida. Dijo que sabían que habían cometido errores, que quizá me exigieron más de lo que debían, pero que al final éramos una familia y que la familia debía mantenerse unida, especialmente en tiempos difíciles. Habló de la casa, de las deudas, de la posibilidad de perder el lugar donde habíamos vivido tantos años, y finalmente, como si fuera la conclusión lógica, me pidió que considerara regresar, aunque fuera temporalmente, para ayudarlos a estabilizarse. No lo dijo explícitamente, pero lo que realmente quería era que yo volviera a pagar todo como antes, como si los meses pasados no hubieran demostrado suficiente. Cuando terminó de hablar, se hizo un silencio incómodo que nadie se atrevió a romper. Mi papá me miró esperando que yo dijera algo, quizá esperando que se diera ante la presión emocional, como tantas veces lo hice en el pasado. Esa fue la primera vez que hablé sin contenerme. Les dije que si querían mi ayuda, entonces tendrían que pagarme retroactivamente todo lo que aporté durante los años que me dijeron que no hacía nada. Les expliqué que el monto estaba claramente documentado y que, si realmente querían demostrar que valoraban mi apoyo, podían empezar por reconocer económicamente lo que yo había cargado en silencio. En cuanto terminé de hablar, mi papá se levantó abruptamente y dijo, con la voz quebrada entre enojo y humillación, que jamás en su vida me daría un centavo, que era una vergüenza escucharme hablar así, que no entendía quién me había convertido en una persona tan fría. No respondí nada. Me limité a levantarme, tomar mis llaves y decirles que esa era la única condición bajo la cual podrían contar conmigo. Mi hermana murmuró algo, probablemente un insulto, pero ya no me importaba. Crucé la puerta con la certeza de que esa conversación había cerrado definitivamente un ciclo. 3 semanas después me enteré por un vecino que mis papás se habían mudado a un apartamento más pequeño en otro barrio. No me sorprendió. Habían perdido una casa que yo sostuve por años mientras ellos se convencían de que no hacía nada. Yo seguí con mi vida en silencio, trabajando, pagando mis cuentas, sin nadie que me reclamara por no cargar las de otros.
Y aunque suene duro, lo que más tranquilidad me dio fue entender que no necesitaba que ellos reconocieran nada para seguir adelante. La verdadera libertad llegó el día en que dejé de esperar que fueran distintos. A partir de ahí, el resto fue simplemente vivir.